¿Qué ves cuando miras a una abeja volando a tu alrededor? ¿Ves agilidad? ¿Rapidez y dinamismo? ¿Ves trabajo en equipo? ¿Ves cuidado por el medio ambiente y trabajo seguro? ¿Desarrollo económico y social? La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Somos BioK, el software para grupos de trabajo y empresas que vuelan hacia la sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normativa y resguardando el medio ambiente. BioK es el punto de encuentro donde el trabajo en equipo y la rigurosidad ayudan a alcanzar increíbles resultados, conociendo, evaluando y gestionando el cumplimiento legal, siempre actualizados. La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Bienvenidos a la sostenibilidad digital. Bienvenidos a BioK, Software for Sustainability. ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Giselle Soré y quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este webinar con el que la solución tecnológica BioK fiera su compromiso con las empresas para ayudarlas a transitar hacia la sostenibilidad en materia de medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo. Abordará un tema que se ha invisibilizado durante la pandemia del COVID-19 y que tiene que ver con una de las prácticas que de una u otra manera merma la salud mental y emocional de las personas en el campo laboral. Se trata del hostigamiento sexual como riesgo psicosocial en el trabajo, materia que por supuesto hoy día vamos a tratar con dos representantes de BioK que nos acompañan y que nos van a explicar cómo es el marco normativo que específicamente atañe a Perú, cómo darle cumplimiento y cómo este software inteligente puede hacer mucho más fácil para las organizaciones contar con los requisitos legales que aplican en esta materia. Ujú. Para ello nos acompañan esta mañana el ingeniero ambiental y de recursos naturales e ingeniero de proyectos de BioK Perú, Kevin Fernández, quien es especialista en gestión y normativa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. También es auditor líder y auditor interno de la norma ISO 45001, tiene experiencia en el sector industrial y de la construcción. Muy bienvenido, Kevin. Gusto de saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy día. Buenos días, Giselle, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Contento de poder presentar este tema importante aquí en Perú, y también contento por la presentación que se va a realizar con todo el equipo. Bueno, agradecer a BioK por hacer esto posible y por supuesto a los participantes del día de hoy que van a escucharnos atentamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Kevin. También contamos hoy con la ingeniera comercial y analista de marketing y ventas de BioK, Javiera Padró, quien es encargada de las relaciones con el mercado peruano y con sus clientes específicamente, y le da respuesta a los requerimientos que ellos nos solicitan con el uso de la plataforma. Muy bienvenida, Javiera, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Saludarte, Gise, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y muchas gracias por la invitación y por la instancia. Creo que es una temática bastante importante a tocar, sobre todo en lo que estamos viviendo en la actualidad, así que feliz de poder ser parte de este web. Esa es la idea, Javiera, Kevin, que podamos informar, nutrir de conocimientos de cómo opera la legalidad en Perú respecto a este tema y para que la gente también se informe, los empleadores sepan cómo reaccionar y también el trabajador cómo proceder ante una situación de este tipo. ¿Ya? Antes de darles el pase, quiero invitar a nuestra audiencia de Perú, que es la mayoritaria, pero también tenemos de Chile, así que para que puedan contactarse, hacer sus preguntas en el chat que tenemos habilitado para el encuentro y también si gustan conocer un poco más en detalle cómo opera nuestra plataforma BioK. Así que sin más tiempo que perder, quiero dejar con ustedes a Kevin Fernández para que nos hable sobre los principales aspectos regulatorios de la normativa que tiene que ver con hostigamiento sexual y el consiguiente riesgo psicosocial que esta práctica genera en el ámbito laboral. Adelante, Kevin. Perfecto. Gracias, Giselle. Voy a presentar mi pantalla un segundo.
¿Me confirman si se logra observar mi pantalla, por favor? Sí, Kevin, todo ok. Perfecto, muchas gracias, Javi. Ahora bien, vamos a dar inicio entonces a la presentación del día de hoy. El presente tema, como bien lo mencionó Giselle, es el hostigamiento sexual como riesgo psicosocial en el ámbito laboral. Ahora, este tema importante, ¿por qué? Porque ha tomado mayor relevancia durante los últimos años. Entonces, es importante conocer esto porque conocemos que las empresas le están dando una mayor prioridad, un mayor enfoque en la implementación de esta gestión, de tal manera de prevenir el hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones. Y esto nos podemos percatar porque, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo que lanzó al inicio de este año 2022, mencionó que en el año 2019 se presentaron 63 reportes de hostigamiento sexual. En el año 2020 se presentaron 469 y en el año 2021 se presentaron 788. Entonces, esto nos da una mayor claridad de que las empresas están tomando con bastante relevancia la implementación de esta gestión del hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Entonces, vamos a dar inicio a cómo es que esta gestión funciona dentro del ámbito laboral y cuáles son las normativas que aplican y cómo vamos a implementarla dentro de nuestras instalaciones. Bien, el marco normativo que vamos a ver el día de hoy es, por supuesto, la Ley 27.942, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Asimismo, su modificatoria, la Ley 29.430, el Decreto Supremo 014-2019, que es el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Su modificatoria, el Decreto Supremo 021-2021 MIMP, y adicionalmente a estas normativas que van enfocadas netamente en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, vamos a ver un poco del Decreto Supremo 019-2006, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Bien, ahora vamos a ver el siguiente slide. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o afectar la actividad o situación laboral, docente, formativa o cualquier otra índole. Hay dos tipos de hostigamiento sexual. El típico, que es por la jerarquización que existe dentro de un ambiente laboral, que puede ser en su mayoría jefe, asistente, y el hostigamiento sexual ambiental, que existe dentro de un ambiente laboral en el que existen varios compañeros de trabajo y que puede surgir en ese ambiente. Si bien la mayoría de casos reportados en el Ministerio de Trabajo es un hostigamiento sexual, el cual surge como hostigador un hombre y como hostigada una mujer, esto puede funcionar indistintamente, existiendo casos en los cuales puede haber desde un hombre a un hombre, desde una mujer a una mujer, o también incluso desde una mujer a un hombre. Entonces, todos estos casos pueden ser reportados e investigados por la empresa cuando se implementa esta gestión, ¿no? El alcance de esta normativa de hostigamiento sexual es de carácter aplicable para las situaciones de hostigamiento sexual producidas en el marco de una relación laboral, educativa o formativa, pública o privada, militar o policial, o a cualquier otro tipo de relación de sujeción. Esto puede ocurrir en centros de trabajo públicos, privados, instituciones educativas, instituciones militares o policiales. Pero es importante mencionar que únicamente en la presentación del día de hoy nos vamos a enfocar netamente en lo que es el hostigamiento sexual dentro del ámbito laboral, por lo cual el objetivo de esta capacitación está enfocado únicamente en la implementación dentro de los centros de trabajo. Bien, hay formas de manifestarse del hostigamiento sexual y es importante conocerlas, ¿no? Aquí vemos unas 5 manifestaciones, el cual nos brinda la propia norma que se va a implementar dentro de las instalaciones, ¿no? El cual, una de las manifestaciones es la promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agrave su dignidad. Uso de términos de naturaleza sexual o sexista, acercamientos corporales, y, por último, trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas previamente.
El artículo 7 del Decreto Supremo 014-2019 nos da un deber de protección de las empresas cuando se ha identificado el hostigamiento sexual como un riesgo psicosocial, porque si bien este hostigamiento sexual se identifica dentro de las instalaciones, esto se debe tomar como un riesgo psicosocial, el cual la empresa debe dictar medidas preventivas de tal manera de eliminar o mitigar o minimizar o prevenir este hostigamiento sexual, ¿no? ¿Qué nos dice? Que las instituciones deben garantizar a los trabajadores que denuncian actos de hostigamiento sexual el acceso a las medidas de protección que resulten idóneas para la protección de sus derechos, así como otras medidas que permitan evitar nuevos casos de hostigamiento. Por supuesto, una vez que se identifica este riesgo psicosocial, debemos de implementar nuestras medidas de prevención, el cual va a dar cumplimiento al objeto de esta ley y de esta norma, que es implementar y desarrollar las normas generales y específicas para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Por supuesto que las medidas de prevención que tienen mayor relevancia dentro de la norma, lo he resumido y lo he colocado en las siguientes diapositivas, que lo vamos a dar lectura para que se pueda conocer cuáles son estas medidas de prevención que se deben implementar y que son responsabilidades netamente del empleador, ya que el empleador puede implementarlas o designar o delegar esta implementación a un especialista o encargado que sepa sobre el tema y que pueda realizar esta gestión dentro del ámbito laboral. ¿Y cuáles son estas medidas de prevención que debemos de implementarlo? Porque están dentro de la normativa, las cuales son obligaciones que se deben realizar. Primero, capacitar a los trabajadores sobre las normas y políticas contra el hostigamiento sexual en la empresa. Estas capacitaciones deben ser, primero, al inicio de la relación laboral, de una forma de sensibilización, y segundo, en el transcurso del primer año, el cual debe ser una capacitación especializada, en el cual se base todo el procedimiento para la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Se debe adoptar las medidas necesarias para que cesen las amenazas o represalias ejercidas por el hostigador, así como las conductas físicas o comentarios de carácter sexual. Importante, informar al Ministerio de Trabajo los casos de hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas para verificar el cumplimiento de la presente ley. Por supuesto que al inicio les dicté unas estadísticas que se han dado a través de los años. Esto es importante para que el Ministerio de Trabajo lleve este control y pueda acercarse a la realidad de cuántos casos de hostigamiento sexual existen en el ámbito laboral. Realizar evaluaciones anuales para identificar posibles situaciones de hostigamiento sexual o riesgos de que éstas sucedan. Estas evaluaciones pueden estar incluidas en los marcos más amplios de evaluación del clima laboral, por ejemplo. Difundir a través de cualquier medio y periódicamente la información que permita identificar las conductas que constituyan actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables. Asimismo, también difundir los canales de atención de quejas o denuncias internos y externos que permitan enfrentar estos casos. Punto 6. En las instituciones con 20 o más trabajadores se garantiza la existencia de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, el cual recibe las quejas o denuncias, dicta medidas de protección, investiga, emite recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar estos casos de hostigamiento sexual. Identificar los factores de riesgo en el área o espacio en el que se han desarrollado los hechos que constituyeron hostigamiento sexual, con el fin de removerlos y evitar que los mismos se repitan, ¿no? Esto lo podemos evidenciar a través de nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, en los cuales podemos identificar este riesgo psicosocial que es el hostigamiento sexual y asimismo colocar los controles necesarios para evitar, prevenir, mitigar o eliminar este riesgo psicosocial, ¿no? Por último, contar con políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, las mismas que deben estar reguladas en directivas, reglamentos internos u otros documentos. Estos documentos deben especificar los canales para la presentación de quejas o denuncias, el procedimiento de investigación y sanción y los plazos de cada etapa. ¿No? Esto prácticamente nos dice que toda nuestra implementación de nuestra gestión de cómo prevenir y sancionar el hostigamiento sexual laboral debe estar documentado en políticas, procedimientos, los cuales deben estar a la mano y deben de difundirse y capacitar a todo el personal. Muy bien, hablábamos hace un momento del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual laboral. Entonces, acá este comité es importante porque va a ser el encargado de investigar y emitir recomendaciones de sanción
y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Entonces, este comité, por supuesto, se va a implementar cuando haya mayor a 20 trabajadores. Cuando es menor a 20 trabajadores, únicamente vamos a tener un delegado contra el hostigamiento sexual. Este comité debe ser mínimo de 4 miembros y va a garantizar la paridad de género, ¿no? Es prácticamente como funciona el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene el mismo sistema, el mismo funcionamiento, la misma implementación. E incluso nosotros como implementadores de esta normativa junto a la Ley de Seguridad y Salud, podemos hacerlo en en la misma implementación del comité. En la misma constitución podemos hacer el comité de seguridad y asimismo el comité de hostigamiento sexual laboral, el cual va a ser representado por 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del empleador. Entonces, es importante también conocer que los representantes del empleador debe ser representado tiene que haber un representante por la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, y un representante que el empleador va a designar. El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Vamos a ver cómo inicia todo este procedimiento y cómo vamos a realizar la investigación y sanción, ¿no? Primero, los órganos intervinientes en este procedimiento son el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual y la Oficina de Recursos Humanos. El comité va a ser el encargado de desarrollar la investigación y proponer medidas de sanción y medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. Y la Oficina de Recursos Humanos va a ser la encargada de recibir la queja o denuncia, adoptar las medidas de protección, interponer la sanción y las medidas complementarias para evitar los nuevos casos de hostigamiento sexual. Ok, el inicio de este procedimiento para hacer la investigación y sanción va a ser de esta manera. Primero, el denunciante va a presentar una queja verbal o escrita al área de recursos humanos. Adicionalmente, otra forma de dar inicio a este procedimiento es cuando el empleador, a través de otras personas, de otros terceros dentro del ámbito laboral, toma conocimiento de que hay casos que posiblemente constituyan una situación de hostigamiento sexual. Esto va a ser comunicado de manera interna y obligatoria a la Oficina de Recursos Humanos para que inicien investigaciones. Por supuesto, esta segunda opción es una investigación con mucho menos detalles, en los cuales se va a primero identificar si existe 100% un caso de hostigamiento sexual, ¿no? Caso diferente al inicio de un procedimiento de hostigamiento cuando el denunciante denuncia y menciona que sí existe un caso de hostigamiento sexual y que se debe investigar inmediatamente para dar sanción, ¿no? Una vez que el denunciante o la persona hostigada haga su denuncia en el área en la Oficina de Recursos Humanos, en no mayor a 3 días hábiles, esta oficina, junto al Comité de Intervención del Hostigamiento Sexual, va a tener que dictar y ejecutar medidas de protección para la víctima, para el hostigado, ¿no? El cual puede ser rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, suspensión temporal del presunto hostigador, rotación o cambio de lugar de la víctima siempre que haya sido solicitada por ella, solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar. Asimismo, otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima, ¿no? Asimismo, también el empleador debe cumplir con comunicar al Ministerio de Trabajo una vez que ha sido presentada la denuncia, y no exceder los 6 días hábiles de haber recibido esta denuncia, ¿no? La investigación y sanción del hostigamiento sexual, como estamos mencionando, va a comenzar al momento que el hostigado y la víctima presente su denuncia a la Oficina de Recursos Humanos. En no mayor a un día hábil debe ser comunicado al Comité de Investigación del Hostigamiento Sexual. Este comité va a dar 15 días a la víctima para que formule todos sus descargos. Por supuesto que no puede ser que si pueden decidir en que no sea solamente 15 días, sino mucho más. Entonces, va a otorgar este tiempo al que ha denunciado para que pueda formular sus descargos y dar toda la evidencia posible del hostigador y el hostigador, de la actividad entre el hostigador y el hostigado. Durante esta investigación se va a respetar el debido procedimiento para ambas partes, ¿no? Al cabo de todo este tiempo que se ha determinado para hacer la investigación, claro, se va a constatar
la evidencia que ha sido presentada por el hostigado, y muy aparte el comité va a hacer una propia investigación, por supuesto, ¿no? Para que al último va a determinar un informe con las conclusiones de esta investigación, en el cual se va a dar la descripción de los hechos, valoración de medios probatorios, propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada, o recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Una vez terminado el informe con estas conclusiones, se va a presentar en un máximo de un día hábil a la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. ¿Es así? Entonces, una vez que ya la Oficina de Recursos Humanos tiene el informe completo, esta va a tener que va a tener un plazo de 10 días calendario para dar una resolución, la sanción a aplicar, así como otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Y por supuesto que dentro de los 6 días hábiles después de su emisión se debe informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por supuesto que esto se tiene que realizar dentro de la empresa y con el apoyo de la Oficina de Recursos Humanos y el Comité de Hostigamiento Sexual Laboral. Por supuesto que si no funciona esto dentro de las instituciones privadas, el hostigado puede hacer su denuncia directamente al Ministerio de Trabajo, en el cual también va a tener el mismo funcionamiento de investigación y sanción. Esto se da cuando no funciona esta gestión de hostigamiento sexual laboral dentro de las instituciones privadas. Pero por supuesto, esto conllevaría a una multa, a una infracción por parte de la institución privada, porque esto debe estar funcionando en el ámbito laboral y debe cumplirse de tal manera de poder ayudar y poder tener correctamente un ambiente laboral sin estos tipos de riesgos psicosociales, ¿no? Las consecuencias que va a tener el hostigamiento sexual son psicológicas, sociales y fisiológicas, ¿no? Entre una de estas psicológicas es la depresión, ansiedad, falta de motivación, estrés laboral, ausentismo, cambio de carrera, trabajo, y fisiológicas, por supuesto, dolores de cabeza, estómago, náuseas, ¿no? Como este riesgo psicosocial trae consecuencias que son un daño mental a la salud, por supuesto, a la salud mental del trabajador, tiene que implementarse las medidas preventivas de tal manera de que esto no suceda dentro de un campo laboral, ¿no? Porque afecta no de repente a la seguridad física del trabajador, pero sí a la salud mental, ¿no? ¿Y qué nos dice la Ley de Seguridad y Salud como principio? Que nosotros debemos de proteger al trabajador, proteger la seguridad y salud del trabajador. Entonces, esto nos dice que este riesgo psicosocial debe ser identificado, colocado en nuestra matriz hiper, implementar las medidas preventivas de tal manera que esto no suceda. Muy bien. Ahora, hay algunas infracciones, los cuales es importante mencionarlas porque hay leves, graves y muy graves, ¿no? Por ejemplo, una leve sería no cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo la recepción de una queja o la toma de conocimiento de hechos vinculados a un caso de hostigamiento sexual. Una infracción grave sería no adoptar las medidas previstas en el artículo 11 del reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Y un artículo grave sería no adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o del ejercicio de sus derechos constitucionales. Por supuesto, estas infracciones están dentro del Decreto Supremo 019/2006, que es la Ley General de Inspección al Trabajo. Entonces, cuando hayan fiscalizaciones de SUNAFIL, del Ministerio de Trabajo, y se logra determinar que una empresa, una institución privada, no ha implementado correctamente toda esta gestión de hostigamiento sexual para prevenir el hostigamiento sexual laboral, puede tomar a cabo estas infracciones y pueden conllevar a multas. Entonces, importante el presente tema que he mencionado el día de hoy, y invito, por supuesto, a todas las empresas que si hasta el día de hoy no tienen implementado, lo realicen correctamente, y debe, por supuesto, una vez implementado, debe funcionar todo este sistema correctamente para poder proteger la salud mental de nuestros trabajadores. Muchas gracias. Gracias a ti, Kevin, por compartir esta normativa que es muy relevante para mujeres, para hombres que trabajan y se mueven en el ambiente laboral. Así que es de mucha utilidad. Te agradecemos la exposición
quiero pedirte que te quedes en cámara, por favor, Javiera, e invitar a Kevin que se sume con nosotros para que podamos hacer las preguntas. Tenemos poco tiempo, así que al aire creo que estaremos con algunas, pero de todas maneras las que se vayan generando se pueden responder de manera interna, para que nadie quede con la idea de que no va a ser así. ¿Mm? Voy contigo, Kevin. Pregunta Adelante, sí. Karen, pregunta Karen Chávez. Dice, realicé mi comité y postularon 2 hombres y 2 mujeres, paridad de género. Ahora salieron como titulares 2 mujeres electas, ¿ya? Por cantidad de votos. Sin embargo, la jefatura de recursos humanos es comandada por una mujer. En este caso, tengo 3 mujeres y un hombre como titulares, pero hacemos la paridad de género contando a los suplentes. ¿Esto está bien? Eh, sí, según lo que me acabas de comentar, a ver, la paridad de género se debe cumplir siempre y cuando haya titularidad. Ahora, la persona me está comentando que cumple la paridad de género, pero con la totalidad de titulares y suplentes. Entonces, la idea, según la normativa, es que se cumpla la paridad de género con respecto a los titulares. Esto debido a que los titulares son los que van a estar eh, constantemente en las reuniones mensuales, en las investigaciones, en las medidas preventivas que se tomen para prevenir el hostigamiento sexual. Entonces, en este caso sí sería lo correcto que se cumpla la paridad de género con la titularidad de los miembros del comité del intervenimiento del hostigamiento sexual. Y cuando ocurren estos casos, a veces por la cantidad de trabajadores no se puede cumplir con la paridad de género, ¿no? La idea que me viene a la mente ahora para darle cumplimiento a la paridad de género en la titularidad de los miembros del comité, de la persona que nos está contando esto, es que podemos incluir en nuestro procedimiento de constitución del comité que se va a admitir un hombre, o sea, el hombre con mayor votos va a entrar como miembro titular y la mujer con mayor votos va a entrar como miembro titular. De esta manera podríamos ayudarnos y darle cumplimiento a esta normativa de paridad de género, ¿no? Esto es con la finalidad de darle cumplimiento a ese aspecto principal de la norma. Uh-huh. Un complemento a esa pregunta que hizo Karen Chávez, Okay. y no sé si lo puedes precisar o lo contestaste, pero dice, en cuanto al comité, ¿no habría problema en que haya 2 representantes de recursos humanos? Por supuesto que no, porque la norma obliga a que haya un miembro del área de recursos humanos. El otro miembro lo va a elegir el empleador. Entonces puede ser elegido también alguien otra persona más del área de recursos humanos. Perfecto. Kevin, acá llegó una pregunta que es bastante interesante y que es bueno que tú la puedas aclarar, porque preguntan, Irma pregunta, ¿el hostigamiento sexual solo se da se considera dentro de la empresa, no fuera? Por ejemplo, entre 2 compañeros de trabajo, pero fuera de la instalación, me refiero. ¿Cuál es el Eh, alcance de la ley ahí? el alcance de la ley es en el ámbito laboral, lo que constituye dentro de la empresa. Pero de esto, de igual manera, nos indica que 2 compañeros del mismo ámbito laboral, o sea, cuando sucede fuera, también hay bastantes indicios de que esto suceda dentro. Por lo tanto, igualmente se debería comenzar una investigación, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Que este hostigamiento sexual suceda fuera de las instalaciones, pues puede ser un reporte de la persona hostigada para que se comience una investigación a ver si también sucede dentro. Entonces, esto sí daría inicio a una investigación, por lo tanto sí se consideraría. Y en ese marco, la persona, mientras se hace la investigación, es apartada de sus funciones, se suspende al Es, denunciado. un, es una medida de protección que puede darse, sin embargo va a depender de la Oficina de Recursos Humanos. Pero como hay esa medida de protección, hay muchas más. Entonces, va a depender del área de recursos humanos, pero puede pasar, sí puede pasar. Pregunta también Irma, ¿cuáles son los registros que se llevan además del informe? A ver, se tiene un procedimiento. Dentro del procedimiento
vamos a tener la forma de darle cumplimiento a las medidas de protección para prevenir el hostigamiento sexual laboral. Va a estar dentro de este procedimiento también el canal de denuncias, el flujograma de cómo se va a realizar la denuncia, la investigación y sanción, y también un canal de denuncias extralaboral. Tenemos un canal de denuncias interno y tiene que ir un canal de denuncias externo, que en este caso corresponde al Ministerio de Trabajo. Y dentro también tiene que haber un registro de denuncia, el cual tiene que estar a disposición de todos los trabajadores. Por ejemplo, es un registro en el cual el denunciante lo va a presentar al área de recursos humanos para dar inicio a una investigación. En resumen, básicamente te puedo decir eso, que tiene que estar dentro del procedimiento. Y la última para ti, mientras tanto, para pasar con Javiera, ¿cómo podemos evidenciar el cumplimiento del artículo 23 del reglamento que tú mencionaste en la presentación? Ah, perfecto. Sí, el artículo 23 nos dice que se debe identificar los factores de riesgo en el área o espacio en el que se han desarrollado los hechos que constituyeron hostigamiento sexual, con el fin de removerlos y evitar que los mismos se repitan. Entonces, evidenciar este cumplimiento es a través de nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, esto viene ya desde la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la norma madre, en el cual nosotros tenemos que tener una matriz donde identificamos todos los tipos de peligro y riesgo existentes y tenemos unos controles a implementar. Entonces, dentro de esta matriz debemos añadir que existe el riesgo psicosocial, el cual está dentro, o sea, el cual es parte de este hostigamiento sexual. Entonces, para darle cumplimiento en específico es que debemos añadir esta parte del riesgo psicosocial dentro de nuestra matriz hiper y asimismo colocar cuáles son las medidas preventivas para que no suceda este riesgo psicosocial o para poder controlarlo. De esta manera podríamos nosotros darle cumplimiento a esta normativa, a este punto exacto de la normativa. A propósito de elaborar las matrices respecto de esta normativa en el sistema, en este caso, por ejemplo, BOK, para que me responda Javiera o tú, dado que esta normativa es transversal, que atañe a cualquier rubro de actividad, cuando uno, por ejemplo, tiene una plataforma como BOK, ¿lo carga y se carga inmediatamente o tiene que solicitar ser cargado para poder gestionarlo? Las normativas de cada país en particular están ya cargadas y articuladas dentro de la plataforma para poder ser trabajadas siempre y cuando estén dentro de los alcances que mencionaba en mi inicio: seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, laboral y tributario. Que son alcances que se trabajan dentro de la plataforma en Perú, entonces todas las normativas asociadas a esos alcances están ya cargadas dentro del sistema, así que para, por ejemplo, construir una matriz, solamente tendrían que buscarlo dentro del sistema y arrastrarlo dentro de su matriz. Perfecto. También preguntan para ti, Javiera. Diana señala, dice, buenos días, ¿el software de requisitos legales tiene alcances en otros países como México, Uruguay, Argentina, Brasil y Panamá? Wow, tenemos sí más países. BioK trabaja en Perú, en Chile y en Colombia actualmente. Además, este año ya estamos entrando al mercado mexicano y tenemos proyectos de expansión a otros países, así que les recomiendo estar atentos a los webinars para poder también ahí ir visualizando cuáles son nuestros siguientes mercados de destino. Perfecto. Ya, chiquillos, estamos en el tiempo. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que mostraron interés en este tema, que es muy fundamental y que, como señalé al comienzo, está invisibilizado porque hemos tenido pandemias, porque hay crisis, porque las empresas tienen que ajustarse a la sostenibilidad también medioambiental, pero la salud y la seguridad de los trabajadores también es un aspecto relevante, muy importante en las empresas, para la sociedad, para los países. Entonces, este tema es de suma relevancia, es bueno saberlo, es bueno tenerlo, es bueno considerarlo y aplicarlo, que es lo más importante para que no se repitan este tipo de situaciones y no se generen nuevas. Quiero darles el pase porque ya estamos llegando al final y que se despidan, por favor, Javi. Sí, quiero agradecer la invitación primero que todo y también agradecerle a todas las personas que estuvieron atentas a la exposición de Kevin y a la exposición de lo que es BioK y cómo funciona.
sería genial que pudiésemos seguir tratando temáticas, especialmente como la que se trabajó hoy día, que es muy importante y quizás se deja de lado generalmente, así que más que nada agradecer y que cualquier consulta que tengan, siéntanse libres ahí de escribirnos a través de la página web o a través de los correos que se dejaron en el chat. Así es. Kevin, por favor. Igualmente, agradecer a a los participantes que han escuchado toda esta exposición y bueno, invitarlos de igual manera a seguir haciendo sus consultas, sus dudas, si tal vez algo no ha quedado claro en el transcurso de esta exposición, muy amablemente los invito a que puedan mandar sus dudas nuevamente, yo con gusto responderé. Entonces, igualmente, nuevamente agradecer a todos, al equipo BioK, a ti Giselle y a ti Javi por acompañarme en esta presentación. Muchas gracias a todos. No, a ustedes por estar con nosotros hoy día, a nuestra audiencia que se conectó, que estuvo atenta, agradecerles infinitamente la participación, señalarles que si quieren volver a ver este material, esta exposición, va a estar en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, para que ustedes puedan verla y además poder recomendarla si gustan a otras personas, a otras empresas, para que vean cómo se gestiona este tema del hostigamiento sexual, en este caso en Perú. Por mi parte, agradecerles la atención, agradecerle a Valentina Cuña, a Álvaro Orellana, que estaban detrás de cámara, viendo la transmisión, contestando, recibiendo nuestras preguntas y entregándolas para que pudiéramos realizarlas. Así que 1.000.000 de gracias y espero que nos podamos volver a ver pronto en otro webinar con un tema tan interesante como el que hemos tocado hoy. Muchas gracias y muy buenos días.